Bien chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahora verificando el trabajo pues de las últimas páginas de nuestro libro de actividades 4A. Sí, aquí tengo yo la página 181 bajo el level 1, hoja de trabajo 5. Voy a poner un poquito más de brillo para que se vea mejor. Sí, se ve mejor me parece. Bien, el ejercicio 1 dice determina cada ángulo desconocido. Bueno, nosotros habíamos visto que al determinar ángulos desconocidos en cuadrados y en rectángulos nos dimos cuenta y demostramos utilizando el transportador, la escuadra, estas herramientas. Vimos pues que cada ángulo medía 90 grados, ¿no? Entonces simplemente para hallar un ángulo desconocido en uno de estos ángulos tenemos que restar 90 menos el ángulo que ya conocemos. Por ello aquí tenemos por ejemplo la resolución ya tipiada. Tenemos que en el ejercicio, en el cuadrado ABCD, si es un cuadrado, vemos que el ángulo mide 90, pero tenemos que restarle uno que mide 45 para hallar el otro desconocido. 90 menos 45, tenemos aquí es 45 grados. En el ejercicio BEFGH es un cuadrado, este ángulo mide 90, simplemente para hallar el ángulo B que es desconocido tenemos que restar 90 menos 38 grados, que sería 52 grados. En el ejercicio C, de la misma manera, por ser un rectángulo, HIJK, ¿sí? Sus ángulos son rectos, miden 90 grados, el ángulo desconocido sería el resultado de restar 90 menos 35, que sería 55 grados. Si vemos que en todo se resta 90, el rectángulo LMNO tendríamos que restar 90 menos 62, que sería 28 grados. En el caso del ejercicio E, PQRS es un rectángulo, aquí lo tenemos. Tenemos de la misma manera que tenemos aquí un ángulo desconocido que es E, tendríamos que restar 90 porque se ha partido este ángulo en dos partes diferentes. Uno mide 50, el otro no sabemos, sería 90 menos 50 que saldría 40. Y en este caso, este ángulo en el rectángulo TUW, vemos pues que una parte es 20 y la otra es F. Tenemos que hallar el valor de F. El ángulo F sería 90 menos 20, que sería 70 grados. Bien, nos damos cuenta de eso debido a que hemos reconocido ya que los ángulos de un cuadrado y un rectángulo, cada ángulo mide 90 grados. Vemos la siguiente página. Bien, aquí también tenemos otros ejercicios. Vemos en el ejercicio 2, dice determina cada ángulo desconocido. Muestra tu resolución con claridad en el espacio provisto. Bueno, aquí tenemos por ejemplo este ángulo del cuadrado ABCD. Sí, tenemos que uno de esos ángulos que se ha dividido en 3 mide 35, el otro mide A y el otro mide 30. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente, bueno, restarle lógicamente los conocidos a 90, ¿verdad? Primero vamos a sumar los ángulos que conocemos, que es 35 y 30, que nos sale 65. Pero todo mide 90. Tendríamos que hacer lo siguiente: 90 restarle los ángulos que ya conocemos, que suman 65. 65 grados. Simplemente entonces restaríamos 90 menos 65 y el ángulo desconocido A sería 25 grados. Si esta parte ya está tipiada, ustedes tendrían que escribirla. De la misma manera sucede en el rectángulo EFGH, ¿no? Tenemos aquí el ángulo E, el vértice E, donde también sus ángulos miden 90. Para hallar el primero, el ángulo B sería 90 menos 73, que saldría 17 grados, que es la medida del ángulo B. Y en el ángulo C tendríamos que restar 90 menos 26, que sería 64, la medida del ángulo C. Muy similar en el caso de C, que tenemos WXYZ. Vemos aquí que es un cuadrado y uno de los ángulos mide 67 y el otro mide D, es desconocido. Tendríamos que restar 90 menos 67, donde el ángulo D mide 23 grados. Y en el otro, en el siguiente ángulo, vemos que uno de los ángulos mide 54 y la otra parte mide E. El ángulo desconocido es E. Tendríamos que restarle 90 menos 54 para que nos dé el ángulo E, que mide 36 grados. Bien, pasemos a la siguiente. Bien, aquí estamos en la tarea de desempeño. Esta parte también está tipiada para que la podamos completar. Dice actividad: mide y calcula los ángulos en un rectángulo. Dice observa los dos rectángulos A y B. Tenemos el rectángulo A y el rectángulo B. Vemos que en ambos casos los ángulos se han dividido, ¿sí? Se han dividido en dos. Aquí tenemos este ángulo que medía 90, ahora mide A y otro mide C. En este ángulo mide B y este ángulo mide D. Este ángulo también medía 90, lo han dividido en XY. Y este ángulo que también medía 90 lo han dividido en WZ. Dice en el rectángulo A, mide los ángulos A y B. Hay que medir los ángulos A y también el ángulo B. A ver,
¿qué pasaría si uno mide los ángulos A y B? Dice, luego encuentra los ángulos C y D. Si uno mide, en este caso, los ángulos A y B, por supuesto, utilizando pues el transportador, nos damos cuenta de que el ángulo A, que está aquí, a ver, este es el ángulo A, ahí está, mide 53 grados, 56 grados, perdón, 56 grados, aquí lo podemos ver, está en 50 y un poquito más, o sea, serían 56 grados, uno lo puede completar, y el ángulo B que mide 34, podemos ver que mide, aquí está 30, 34, un poquito más, ¿verdad? Ahí está la línea, esta línea que va en esta dirección, que mide 34 grados, aquí lo completamos. Si el ángulo A y el ángulo A mide 56 grados, ¿cuánto mide el ángulo C? Simplemente tendríamos que restar 90 menos 56, que mide 34 grados. Y si el ángulo B, aquí está el ángulo B, mide 34 grados, el ángulo D que está debajo, resultará de restar 90 menos 34, por lo tanto el ángulo D medirá 56 grados. ¿Qué ángulos son iguales? Miren, el ángulo A mide 56 y el ángulo D también mide 56. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo D son iguales, coma. Y nos damos cuenta que el ángulo C también mide 34 grados. Y el ángulo B también mide 34 grados. Por lo tanto, también son iguales el ángulo B y el ángulo C. Ya lo hemos demostrado en el gráfico. En el ejercicio B nos damos cuenta también lo siguiente. Nos damos cuenta en el ejercicio B que en el rectángulo B mide los ángulos W y X, y luego coloca los ángulos Y y Z. Bien, entonces chicos, de la misma manera, uno puede medir utilizando el transportador el ángulo W o W, y este va a medir 70. Si el ángulo W, miren aquí, mide 70, veamos aquí, miren, si este mide 70 grados, ¿cuánto medirá el ángulo X? ¿Cuánto medirá el ángulo Y? Que está aquí, el ángulo Y. Nos damos cuenta de que estos dos ángulos van a ser iguales. El ángulo W y el ángulo Y van a ser iguales. Excelente. Pero en el caso del ángulo X que nos piden aquí, a ver si observan, el ángulo X, ¿cuánto medirá? Bueno, si uno utiliza el transportador, por supuesto, se da cuenta que este ángulo X va a medir 20 grados. ¿Sí? Entonces colocamos aquí 20 grados. Finalmente lo que nos queda es lo siguiente, que el ángulo Y, que está aquí, miren, y resulta de restar, este medía 20, voy a colocar aquí, 20 grados, resulta de restar 90 menos 20, 90 menos 20 es el ángulo Y. Por eso aquí debemos escribir 90 menos 20 es igual a Y, que sería 70 grados. Y en el caso de Z, veamos aquí Z, miren, Z, este ángulo mide 70, este ángulo ¿cuánto medirá? Medirá 90 menos 70 para hallar el ángulo Z. Entonces tendríamos que restar 90 menos 70, que sería 20 grados. ¿Qué ángulos son iguales? Nos damos cuenta que W y Y. W y Y son iguales, y también son iguales X y Z. ¿Sí? Ambos miden en el primero 70 y en el segundo 20 con 20. La pregunta, ¿qué puedes decir acerca de los ángulos en un rectángulo cuando está dividido por una línea en dos mitades? Escribimos, por ejemplo, los ángulos formados por la forma de Z o la forma al revés de Z, ¿sí?, en un rectángulo son iguales. La respuesta varía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto para que más o menos me entiendan? A ver, voy a dibujar aquí un rectángulo. Y voy a dar un rectángulo y voy a darle la forma de Z. Miren, esta forma así. Voy a formar una letra Z para que la podamos ver. Ahí está la forma de Z, ¿ven? Hay una Z. Ahí está. Quiere decir que el ángulo que está aquí, que yo le pongo A, por ejemplo, va a ser igual a este otro ángulo que también va a medir lo mismo, A. ¿Sí? Son ángulos iguales. Y este otro ángulo que lo va a complementar, que va a ser el ángulo B, también va a ser lo mismo que este otro ángulo B. Y eso es lo que hemos podido comprobar en el ejercicio de hoy día. Que cuando dividimos un cuadrado, un rectángulo, o un rectángulo en este caso, por una línea, de un vértice a otro vértice, una diagonal, nos damos cuenta de que tiene sus ángulos
iguales, tiene dos pares de ángulos iguales. Ya chicos, eso es lo que podemos visto demostrado ahora al formar una letra Z, que ustedes pueden ver aquí, dentro de un rectángulo. Bien, ahora saliendo un poco del tema ya de ángulos, entramos a la página 184. Dice resolución de problemas usando heurísticas. La pregunta dice, ¿cuántos cuadrados puedes distinguir en el tablero cuadrado? Bien, aquí tenemos un cuadrado. Vamos a comprender esto. Dice aquí, comprende cuáles son las diferencias de tamaños de cuadrados que puedes distinguir. Bueno, si nos damos cuenta hay cuadrados pequeños, pero si nosotros juntamos 4 cuadrados tenemos otro cuadrado más grande. O si juntamos 9 cuadrados pequeños tendríamos otro cuadrado más grande. Y así incluso todo sería un cuadrado. Por eso la pregunta es, ¿cuántos cuadrados podemos ver en total? Bueno, vamos a centrarnos entonces a contar cuadrados. ¿Cuál es la planificación? Bueno, simplificar el problema, hacerlo de una manera más sencilla. Bien, entonces vamos a resolver ahora el problema. Por ejemplo, aquí, a ver, aquí nos dan algunos datos, algunas ideas. Dice resuelve, para este cuadrado hay 4 cuadrados pequeños, por supuesto, y un cuadrado grande. La que sigue, para este otro cuadrado tenemos 9 cuadrados pequeños, 4 cuadrados medianos y un cuadrado grande, ¿no? ¿Cuál 4 cuadrados pequeños? 4 cuadrados medianos. Aquí tenemos, miren, 1, 2, 3, que sería este, mirenlo, 3 y 4. ¿Ven? 4 cuadrados medianos y un cuadrado grande. Parece de aquí ya no serían, en este caso, ahora serían 16 pequeños, 9 medianos y 4 cuadrados grandes y un cuadrado más grande, ¿no? La pregunta es cuántos cuadrados entonces podemos distinguir en total. Simplemente tendríamos que sumar todo, ¿no? Aquí tenemos 5. ¿Sí? Aquí teníamos cuántos. A ver, vamos a contarlos todos, ¿les parece? Vamos a contarlos todos. Sí, para este podemos distinguir lo siguiente. A ver, veamos, miren. Nos dimos cuenta de que primero se contaban los cuadraditos pequeños. Hay 25 ahora, 25 cuadraditos pequeños. Luego simplemente estos 25, porque son 5, 1, 2, 3, 4, 5 para cada lado, podemos ver lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos 4 para cada lado. Tenemos que sumar simplemente los 16, los 9, los 4 y finalmente el cuadrado grande, que sería simplemente aquí agregarle 25 cuadraditos pequeños, ¿verdad? Lo sumamos y sale 55 cuadrados. Bien, vamos a ver si lo podemos demostrar en la página siguiente, en la página 185. Justamente, y aquí podemos encontrar la comprobación en la página 185, ¿ven? Identificamos un patrón, aquí tenemos 4, que sería 2 por 2 y 1 por 1. En el primero, en el segundo tenemos pues 9, que serían 3 por 3, 2 por 2, 4, 1 por 1, sumarlo. Tenemos 5, 14. Vamos a seguir demostrándolo. En el siguiente tenemos 4 para cada lado, 4 por 4, 3 por 3, 2 por 2, 1 por 1 y nos sale 30. Y en el de 5 ya sería, pues lógicamente, ¿no? 5 por 5, 25. 4 por 4, 16. Más 3 por 3, 9. Más 2 por 2, 4. Más 1 por 1, 1. Y saldría pues 55 cuadraditos. Entonces dice, para una cuadrícula de 5 por 5 tenemos 55 cuadrados. Sí, acá dice, Robin nos dice algo finalmente. Dice, para determinar la cantidad de cuadrados puedes asignar una letra a cada cuadrado pequeño. Sí, también podemos colocar letras para también contar uno por uno. Sí, chicos. Una manera de también resolverlo es utilizando justamente esta heurística. Es simplemente asignando, si es un cuadrado, lógicamente, valores en potencias, ¿no? Que vamos a aprenderlo eso más adelante. Entonces, por el momento estamos usando esta heurística de identificar un patrón. Identificamos los patrones en cuadrados de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4 y ahora de 5 por 5 y tenemos 55 cuadraditos al final. Bien, finalmente tenemos antes del repaso un registro matemático que dice un cuadrado tiene 4 lados iguales, pero un rectángulo no tiene 4 lados iguales. Entonces un cuadrado no es un rectángulo. Eso es un conflicto. Vamos a ver, un cuadrado no es un rectángulo. Aquí la niña dice, un cuadrado es un rectángulo especial. ¿Por qué? A ver, vamos a completar la idea. Janice tiene algunas dificultades tratando de explicar a Ravi cómo un cuadrado es un rectángulo especial. Ayuda a Janice a explicarle a Ravi. Entonces, ¿qué podemos escribir? Por ejemplo, tenemos esto. Un cuadrado tiene las propiedades de un rectángulo. Sí. Un cuadrado tiene 4 lados y 4 ángulos rectos. Sí, de ahí viene la palabra rectángulo.
sus lados opuestos tienen la misma longitud y son paralelos. Entonces, esto es lo que podemos escribir para identificar por qué es un cuadrado, por qué un cuadrado es un rectángulo. Porque tiene las mismas propiedades. Tiene 4 lados, tiene 4 ángulos rectos, los lados opuestos tienen la misma longitud y esos lados son paralelos. Por eso un cuadrado es un rectángulo. Bien, ahora estamos finalmente ya en el repaso 2. Sí, vamos a utilizar entonces este repaso para completar las últimas páginas de nuestro libro de actividad. Sí, pero ¿qué les parece si este repaso ya lo resolvemos en un siguiente video? Ya chicos, entonces hasta aquí va a ser el trabajo de hoy. El repaso lo vamos a ver en el siguiente.